Muy buenas tardes para todas y para todos. Un extenso saludo, caluroso saludo en esta ciudad tan fría, pero tan acogedora y tan afable, a las y los 34 estudiantes universitarios que del Catatumbo hoy ingresan a la Universidad Nacional de Colombia a iniciar sus estudios universitarios en Ciencias de la Salud. De mi parte, una inmensa alegría, un inmenso cariño y un recibimiento muy afectuoso a cada uno de ustedes, a sus familias, porque el día de hoy empieza una nueva historia en sus vidas y en las de sus familias. También quiero dar un especial saludo al profesor Fernando Galván, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, a la decana Lucía Botero y al decano Rafael Malagón, aquí presentes en la mesa principal, así como a la doctora Carolina Blackburn, gerente de Prosperidad Social de Ecopetrol, al vicerrector académico de la Universidad Nacional, profesor Andrés Felipe Mora, viceministro de Educación Superior Ricardo Moreno, compañero en estas gestas y en esta lucha por el derecho a la educación superior, así como a Suan Moreno, que viene en representación de el señor presidente, gerente o director de la agencia, es director de la Agencia de Renovación Territorial, compañera también de luchas hace mucho tiempo, Juan Carlos Bolívar, director de calidad, compañero del Ministerio de Educación Nacional, así como a la doctora Ángela María Robledo, a las profesoras, profesores, decanos administrativos presentes. Es una jornada que complementa una serie de buenas noticias que quizás no tienen mucho eco en los grandes medios de comunicación y no generan titulares fastuosos en los periódicos de mayor circulación en el país, pero que tiene un acento particular cuando nosotros nos denominamos el gobierno del cambio, porque esa palabrita cambio y ese eslogan puede, de tanta repetición y de tanto repetirse el cambio y el cambio, convertirse en una simple palabra vacía, sin ningún tipo de significancia. Y nosotros en el Ministerio de Educación Nacional hemos sido insistentes en que no podemos dejar que eso suceda y que todos los días esa palabra tiene que tener entonces un sentido, y un sentido quizás allí donde requiere un mayor acento. Hoy nos encontramos en este escenario para darle la bienvenida a 34 personas, 34 seres humanos provenientes de 7 municipios, de una región que debo decirlo con absoluta certeza, porque me ha tocado vivirlo, porque me ha tocado ser testigo de la desidia y ser testigo, digamos, de sentimientos que a veces en Bogotá afloran, quizás por el desconocimiento de nuestro país, de un país de regiones, de un país diverso, pero que cuando se habla del Catatumbo nunca se piensa en las vidas, en las familias, sino se piensa en que la única solución que un gobierno y un Estado debe dar para una zona que solo genera titulares relacionados con el conflicto y con el narcotráfico, pues es la acción militar. Ese es parte de un pasado, y entonces ahí es cuando la palabra cambio cobra sentido. Si en el pasado nos decían que la oferta del gobierno y del Estado al Catatumbo o al Plateado en el Cauca o en Arauca, en Tame, debe ser la acción militar, pues el cambio no puede ser repetir lo que se ha venido estableciendo, sino ser más audaces y por lo menos pensarse en que, como lo decía el señor presidente en el Consejo de Ministros de anoche, la seguridad
puede ser una tríada en la que por supuesto hay que hacer presencia del Estado desde la vía militar, pero además debe haber la presencia del Estado en vía de la garantía de los derechos más fundamentales para una sociedad, que son el derecho a la educación y el derecho a la salud. Y qué buena noticia entonces que hoy estamos con 34 estudiantes universitarios que empiezan su vida en la educación superior, precisamente en la Facultad de Medicina, que bien lo decía el profesor Galván, pertenece a la universidad, a la mejor universidad de Colombia y una de las mejores del continente. Pero también nos decía el profesor Galván, en los estudios que han realizado en esta facultad, que los peores indicadores de salud son en aquellas regiones en donde se cuentan con menos profesionales formados en ciencias de la salud. Y esto no puede ser tampoco una mera estadística. Esto implica, compañeros y compañeras, permítanme denominarlos así, que tenemos una responsabilidad, ya no con ustedes mismos, ya no con sus familias, que también, sino también con la región, con el Catatumbo, de donde venimos. Una de las regiones que tienen las tasas de mortalidad infantil más altas del país, las tasas de mortalidad materna, y también decían ayer el ministro de Salud en el Consejo de Ministros de enfermedades prevenibles. Usted sabe más de eso que yo, profesor Galván, precisamente por la carencia de la oferta en la región. Es por eso, amigos y amigas, que yo quiero con ustedes hacer, si ustedes me lo permiten, un pacto. Porque el esfuerzo que estamos realizando desde el gobierno nacional para que desde el 2022 solamente 281 personas ingresaran a la educación superior en el Catatumbo y hoy tengamos más de 2.000 estudiantes universitarios nuevos en el Catatumbo, que en el 2022 solo existieran el SENA y la ESAP en el territorio, y hoy podemos estar llevando a la Universidad Popular del Cesar, a la Universidad Industrial de Santander, al ICER, a la Francisco de Paula Santander, al SENA, a la ESAP y 2 o 3 universidades más que están por confirmarnos llegar al territorio, y la Universidad Nacional ofertando mediante estos programas de admisión especial con enfoque territorial que hoy dan la bienvenida a ustedes en esta universidad, pues debe ser también parte de una alianza. Nosotros le llamábamos en el programa alianzas público-populares, no alianzas público-privadas. La alianza del Estado con la ciudadanía en una nueva relación, en una relación societaria, en la que nos asociamos para transformar los territorios, pero que implica que así como en 6 años el profesor Galván los vislumbra a ustedes recibiendo su título en el León de Grave como profesionales en ciencias de la salud, allí también donde nuestros compañeros y compañeras, donde nuestros hermanos, donde nuestros amigos, donde quienes nos vieron crecer requieren la atención primaria en salud para prevenir la enfermedad, para prevenir la muerte, para que se expanda el virus de la vida por el Catatumbo, entonces ustedes sean los profesionales que salven esas vidas, los profesionales que lleguen a esas regiones, los profesionales que traigan a la vida a las nuevas generaciones del pueblo barí, que bien ha sido víctima de la exclusión y de la desidia. Que ustedes sean las y los profesionales de una primera generación que empieza a ser garante del derecho, pero que ahora tiene que ser garante del derecho allá. Porque hay algo que también tenemos que valorar en el esfuerzo que ustedes están haciendo, y es el desarraigo, y es alejarse de la casa, de la familia, de la cultura, de la comida, de la música, de los espacios de construcción de comunidad y de afecto en sus propios territorios. Por eso nuestro compromiso es ahora llevar la Facultad de Ciencias de la Salud al Catatumbo, a la Universidad Nacional del Catatumbo que construimos en la ciudad de Tibú y que avanza con
velocidad, pero también Altarra, la estamos haciendo en el Tarra, perdóname, es en el Tarra, pero también en Tibú, pero también aquellos compañeros y compañeras de la vereda de La Bogotana, en el Carmen, que tuvieron que abandonar su vereda y ahora están aventurados en Valledupar para iniciar sus carreras universitarias al igual que ustedes, puedan tener la posibilidad entonces de tener la universidad allí, en su territorio. Cierro mencionando algunas particularidades de este esfuerzo por la garantía del derecho para que entonces juntas y juntos sellemos nuestra alianza. Cuando llegué al Ministerio de Educación Nacional, nos inventamos una ruta de amor en el Catatumbo y nos encontramos que de 101 instituciones educativas de preescolar básica y media, 44 no llegaban hasta a ofertar el bachillerato completo. Es decir, quedaban hasta grado octavo, grado noveno, algunas solamente la primaria. Y entonces, ¿cómo garantizamos el derecho a la educación superior si ni siquiera estamos garantizando la trayectoria completa hacia el bachillerato? Hoy podemos decir que esos 101 colegios ofertan el bachillerato completo y nos obliga a hacer un esfuerzo mayor para que entonces esa mayor cantidad de estudiantes bachilleres hagan tránsito inmediato hacia la educación superior. Y por supuesto, en facultades que tengan pertinencia con la transformación del territorio, como las facultades de medicina. Y desde aquí también informarle a la opinión pública, ojalá muchos y muchas repliquen estas noticias, que acabamos de abrir también la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de La Guajira, para que La Guajira, otro territorio excluido, tenga los profesionales de la salud formándose en su propio territorio, transformando su propia región. Y también lo hicimos en la Universidad Tecnológica del Chocó y próximamente abrimos la del Magdalena Medio. Todo esto, compañeros y compañeras, con el firme compromiso de que ningún niño cuya vida pueda ser salvada en el Catatumbo, en La Guajira o en el Chocó, la pierda porque no hubo Estado, porque no hubo presencia de un profesional de la salud. Porque todas y todos ustedes que tienen el enorme privilegio, se ha dicho acá, y entrar a la universidad pública no debe ser un privilegio, debe ser un derecho. Pero hoy ustedes tienen ese privilegio y ese privilegio debe retribuirse. Jamás olvidar de dónde venimos, jamás olvidar quiénes son nuestros compañeros y nuestras compañeras en los territorios. Jamás olvidar a quienes dejaron su vida en una lucha para que ustedes ocupen hoy un pupitre en una universidad pública. Pero jamás olvidar, y esto es lo más importante, que este país requiere de profesionales con la capacidad para cambiar la historia y que el cambio entonces no sea una simple palabra, sino sea una realidad. Me invitan al grado cuando estén entonces tirando la toga y el birrete. Quiero abrazarles y quiero recordarles este pacto. Lo llevo siempre en mi corazón. Muchas gracias a todas y a todos.